Hola, muy buenos días. Hoy es martes 2 de junio y vamos a dar inicio con la clase de español. El tema que vamos a ver es cómo exponer un tema. ¿Cuántas veces no hemos nosotros tenido que preparar un tema? Pues muchas a lo largo de nuestra vida, porque no nada más el tema se va a preparar para exponerlo en una clase o exponerlo en una escuela. Un tema también se prepara a otros niveles. Si tú estás empezando, estás muy jovencito, muy jovencita, muy pequeños, y a partir de este momento ya te estás preparando para ello, en un trabajo preparar esa actividad, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fíjate muy bien. Nosotros primero debemos de partir de un tema de interés. Ese interés debe ser tanto de uno, que es interés personal, como debe ser un tema de interés para el público. El tema de interés para uno, ¿por qué? Pues porque uno debe estar motivado para explicarles a las personas que nos van a escuchar sobre ese tema, convencerlos, decirles por qué sí está bien, por qué, o sea, tanta información que hay y que es muy importante esa información para nuestra vida o para aplicarla, ¿no? En alguna situación. Entonces, debemos de tener ese interés, pero también debemos de tener muy en cuenta que el público debe lograr un beneficio con ese tema, con esa información. Bueno, después del tema vamos a hacernos varias o a plantear varias preguntas relacionadas con ese tema. De aquí van a surgir nuestros subtemas y luego los vamos a ordenar. Primero hacemos preguntas. Si a mí me interesa hablar sobre la contaminación, ¿sí? Yo quiero explicarle a mi público sobre el tema de la contaminación y el cuidado del medio ambiente. Entonces, lo que yo hago es una serie de preguntas. ¿Qué es la contaminación? ¿Por qué hay tanta contaminación? ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación? O sea, surgen muchas preguntas a partir de mí, ¿sí? ¿Qué contamina? ¿Qué podemos hacer con tanta basura? ¿Sí? Entonces, primero hago mi serie de preguntas. Ya una vez que yo haya hecho esas preguntas, las voy a clasificar en subtemas. Y de esa forma, yo voy a poder elaborar una exposición teniendo mis subtemas con las preguntas que a mí me gustaría ya investigar y la información que yo obtenga, transmitírsela a las personas que me escuchan. Entonces, estas preguntas me van a permitir a mí hacer un guión de investigación. ¿Sí? O sea, ¿qué voy a investigar? ¿Cuál es mi primera pregunta? ¿Y qué voy a investigar? Y en la otra parte es guión del tema. El guión del tema significa que yo ya voy a poder llevar un orden en el momento en que voy a explicar mi tema. Bueno, las preguntas. Una de las características importantes de las preguntas es, y lo hemos hecho énfasis todo el ciclo escolar, ¿verdad? Que se escriben con signos de interrogación, ¿sí? Aquí procuramos hacerlos como se indica, orientados del cómo abre un signo y cómo cierra el signo. Siempre. Y con la pregunta qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, por qué, cuántos, son palabras que deben estar acentuadas ortográficamente. Cuando están acentuadas ortográficamente, hace referencia a que es una pregunta. No es, si le quitamos el acento va a ser otra palabra, ¿sí? Entonces,
va a ser una palabra diferente, con otro sentido. Entonces, bueno, sabemos entonces que deben ser los signos de interrogación y deben ser acentuadas. Ahora, si nosotros observamos, después de las preguntas, ya tenemos nuestra lista de preguntas y las tenemos ya clasificadas en subtemas. Entonces, viene lo que es la investigación. Lo que es la investigación. Y en primer lugar, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a buscar la respuesta de estas preguntas. Voy a buscar la respuesta de estas preguntas en diferentes fuentes, que son libros, enciclopedias, pueden ser revistas científicas, periódicos, artículos científicos, o depende del tema, de historia, no sé, muchos más, ¿no? Entonces yo voy a recurrir a todas esas fuentes. Las fuentes más actuales, más modernas, pues es ir a redes sociales, ¿verdad? Como es buscar información en Google. También ahí tenemos mucha información, pero bueno, hay que, al igual que libros, pues también tenemos que saber elegir la información tanto en las diferentes fuentes que hay o que existe, buscar la mejor información, la que nos sea más útil. Ser, por decirlo así, un tanto selectivos en la búsqueda de información. Si yo quiero también comparar dos fuentes de información que tienen puntos de vista distintos, pues lo puedo hacer para exponer mi tema. Ahora aquí, una vez que yo ya haya encontrado las respuestas a las preguntas, si ya anoto la respuesta y voy a ir realizando algo que se llaman notas. Las notas son textos breves o cortos de información relevante. Eso es lo que para lo que a mí me va a servir hacer notas, hacer por escrito la idea o la información más importante sobre la pregunta que yo investigué. Ahora, algo son efectivamente las notas, van a ser las respuestas de cada pregunta, ¿de acuerdo? Ahora, si yo esa respuesta la saqué de un texto, la saqué de un libro, de una enciclopedia o de un artículo de una revista científica y la quiero escribir tal como está en el libro, exactamente igual como se encuentra en la enciclopedia, copio el párrafo, copio la página y voy a copiar el nombre del libro, el título y el autor. Entonces estaría yo hablando de una cita textual. Cita textual que significa que es exactamente las palabras de cómo lo escribió el autor del libro. Las citas textuales se van a escribir entrecomillado, con comillas, porque es como una copia, una réplica de lo que acaba de decir el autor. Ok, ahora, aquí también nosotros tenemos que, una vez que yo ya haya hecho esta parte de las notas, las citas textuales, también tenemos otra forma. Si es mucha la información de una cita textual, podemos escribirlo en una ficha, ¿verdad? La cita textual, entre comillas, ya te lo había mencionado, tal y como lo dijo el autor. Pero si es demasiada información,
puedo hacer un resumen. Hay una forma de resumirlo que se llama paráfrasis. La paráfrasis es escribirlo con nuestras propias palabras, ¿sí? Es paráfrasis, es escribirlo con nuestras propias palabras sin cambiar el sentido ni el significado del texto. No le podemos cambiar el sentido. Podemos usar palabras como sinónimas o parecidas, semejantes, para poder hacer un resumen o usar nuestras palabras para resumir un párrafo muy grande y utilizamos nuestros propios términos y queda más reducido. Eso es la paráfrasis. Bien, entonces podemos usar esas dos cosas, las citas textuales o las paráfrasis. Ya que hayamos realizado esto, nosotros ya tenemos la posibilidad, tenemos los elementos, los argumentos, la información para poder exponer el tema. Ya hicimos nuestra investigación, contestamos ya nuestras preguntas, ya de antemano ya teníamos nuestro tema y ahora sí ya voy a ir a la exposición de mi tema. Y para ello voy a recurrir a un apoyo. Un apoyo es un material de apoyo, es un cartel. Es un cartel. Ese cartel es una lámina didáctica que le llamamos nosotros en la escuela, le llamamos lámina didáctica, en donde yo voy a poner qué es este apoyo. El material de apoyo tiene las siguientes características. Debe ser visual. ¿Esto qué significa? Que puede tener dibujos, puede tener ilustraciones, puede tener gráficas, esquemas, imágenes de personas o personajes llamativos. Debe ser muy atractivo, con colores llamativos, con letra muy grande, para que se pueda apreciar, ¿sí? Para que lo pueda hacer llame la atención a las personas y ahora sí que sea tan atractivo y que llame tanto la atención que lo quieran leer. Y además comprensible, que realmente transmita la información o el mensaje pues con claridad, que se pueda entender. Entonces esa es la característica que van a tener los carteles y van a ser nuestro apoyo para exponer. ¿De acuerdo? Bien, chicos, bueno, este es el tema principal que nosotros vamos a estar trabajando en estos días en la clase de español. Y creo que de mi parte es todo. Tú vas a empezar a realizar la primera parte de la exposición de un tema. Aunque tenemos la limitante de que no puedes pasar a exponerlo como tal, sí lo vas a desarrollar, ¿sí? Aunque no llegues a la exposición como tal. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en condiciones diferentes, pero vamos a buscar el recurso y por el momento tú vas a hacer la primera parte. Vas a elegir tu tema y tus preguntas en una tabla las vas a concretar, ¿sí? Tu tema de interés, tus subtemas y 2 preguntas de cada subtema y las vas a investigar con sus respuestas. De esta forma vamos a empezar a iniciar la investigación para exponer un tema. Bueno, pues yo te agradezco mucho el día de hoy, que estés muy bien.